En la Biblia, cada vez que abrimos un libro necesitamos entender de qué naturaleza es, si es un libro profético, poético, histórico, porque cada género literario se lee de manera diferente. La historia, así como se lee, se entiende. La profecía no. La profecía tiene símbolos que necesitan ser interpretados. En el libro de Apocalipsis encontramos la historia de dos mujeres. Mujer en la Biblia representa iglesia. Una mujer pura y una mujer ramera. ¿Por qué ramera? Porque contaminó su pureza y colocó tradiciones por encima de la verdad. En esta lección hablaremos sobre la primera mujer, la mujer pura, y en la próxima lección sobre la ramera, porque aquí vamos a identificar dos pueblos, dos iglesias. Se dice que hay más de 40,000 denominaciones religiosas en el mundo. Sin embargo, en la Biblia solo existen dos grupos: ovejas y cabritos, trigo y cizaña, prudentes e insensatas. Encontramos la iglesia de Dios y la iglesia enemiga de Dios. No existe un tercer grupo. Así que todas las placas y denominaciones que existen, para Dios se divide solamente en dos grupos. La pregunta es, ¿a cuál pueblo yo estoy perteneciendo? ¿Al que mantiene la pureza de la Biblia o aquel que se contaminó? Bienvenido, comienza Biblia Fácil. Y me alegra una vez más decirte que estás allí sentado del otro lado dedicando este tiempo para el estudio de la Biblia, que Dios pueda bendecirte en gran manera y pueda traer luz siempre a nuestra vida a través de su palabra. Un grande abrazo para ti, mi cariño especial, Dios te bendiga, bienvenido. Bienvenidos amigos a un estudio más, es un capítulo más de nuestra temporada Historias de la Profecía, viendo alguna historia que se relaciona con algún evento profético. Vamos al estudio de hoy. Como siempre, antes de poder abrir la Biblia, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de usar nuestra libertad para poder dedicar este tiempo al estudio de tu palabra. Que tu presencia que está con nosotros toque nuestro corazón, ilumine nuestra vida y podamos comprender una vez más cuál es el camino que tienes para nosotros, que nos muestres la verdad que debemos aceptar y seguir, y que finalmente tomemos la decisión correcta de estar de tu lado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra historia de hoy tiene que ver con dos mujeres, la historia de dos mujeres. Lo hemos dividido en dos partes. Hoy veremos la primera mujer y en el próximo capítulo la segunda mujer. Pero hay una historia interesante en la Biblia que ocurrió en el tiempo de Salomón. Primera de Reyes capítulo 3. Es una historia conocida. La fama de Salomón se hizo tan grande porque él pidió sabiduría a Dios. Y sabiduría se muestra en nuestras acciones y decisiones. Sabiduría no solo es conocimiento. Hay gente que tiene tanto conocimiento, pero no tiene sabiduría. Sabiduría es cómo aplico el conocimiento para las situaciones específicas de la vida. ¿Correcto? Hay gente inteligente, pero sabia, solo aquel que teme a Dios. Y Salomón hizo el único pedido a Dios. Él pudo haber pedido muchas cosas. Señor, dame sabiduría. Primera de Reyes capítulo 3 habla acerca de una escena importantísima. Vamos a leer a partir del versículo 16, ¿correcto? En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. Obviamente estas no tienen marido, viven juntas y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ay, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día de dar yo a luz, esta también dio a luz. O sea, ambas salieron embarazadas en el mismo tiempo. Solo hubo 3 días de diferencia en dar a luz la una de la otra.
Y dice que moraban juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino solo nosotras dos en casa. Una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Mala madre, ¿verdad? Se levantó a medianoche, tomó mi hijo junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Yo lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. La otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra vuelve a decir, no, tu hijo es el muerto, mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. ¿Cómo actuar en una situación como esta, no? Entonces el rey dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, tu hijo es el muerto. La otra dice, no, el tuyo es el muerto, mi hijo es el que vive. Dijo el rey, tráeme una espada. Trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad mitad a la una, mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, señor mío, da ese niño vivo y no lo maten. Pero la otra, que no era su madre, dijo, ni para ti ni para mí, pártanlo. El rey dijo, entonces, dad a aquella mujer el hijo vivo, no lo matéis, porque ella es su madre. El pueblo oyó aquel juicio, temieron al rey, porque Dios le había dado sabiduría para juzgar. Qué interesante, ¿no? Es una historia real, obviamente. Dos mujeres se presentan y cada una disputando o queriendo el hijo vivo, porque un hijo murió. ¿Qué cosa hizo Salomón? Salomón de manera sabia actuó y dijo, muy bien, para saber quién es la verdadera madre, dos cosas. Primero, una espada. La espada tenía un propósito. La espada tenía el propósito de identificar a la verdadera. ¿Correcto? Identificar a la verdadera. Porque obviamente aquella que es madre va a querer siempre a su hijo vivo. Aun cuando no esté a su lado, pero vivo. Sus entrañas se conmovieron. Allí Salomón dijo, claro, si la otra ve a este niño vivo y dice, partan, lo que importa, es porque no es la madre. No tiene amor ni consideración por ese niño. Entonces, gracias a la espada, pudo diferenciar cuál es la verdadera madre. Muy bien. De estas dos que se proclamaban madres, una era verdadera y la otra era falsa. En este mundo solamente hay dos religiones, dos pueblos. Religiones hay muchas. Hay 9 religiones y miles de denominaciones religiosas. Pero para Dios solamente existen dos, la verdadera y la falsa. Y en el libro de Apocalipsis encontramos dos mujeres, la verdadera y la falsa. Las dos proclamando ser religiosas, las dos dicen servir a Dios, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a identificar cuál es la verdadera? Muy fácil. Identificamos la verdadera a través de la espada. ¿Cuál es la espada? Hebreos 4:12 dice que la Biblia es una espada de 2 filos, que penetra hasta el alma, discierne los pensamientos y las intenciones. Entonces, la Biblia se convierte en una espada para identificar cuál es el pueblo verdadero. ¿Cuál, en ese caso, en el caso de la historia, cuál sería la madre verdadera? La espada definió. En nuestro caso, la Biblia nos va a mostrar características de la verdadera y de la falsa. Y a esas características queremos estudiar hoy. ¿Cómo identificar la verdadera? La primera mujer aparece en Apocalipsis 12 y la segunda mujer en Apocalipsis 17. Vamos a la primera. Apocalipsis capítulo 12. Abran su Biblia conmigo, vamos a estudiar aquí un asunto tan interesante. De paso, Apocalipsis 12 hasta el capítulo 14 son los capítulos que los teólogos los llaman el
quiasmo, el centro de todo el libro, a donde llega al ápice, a la cumbre, ¿no? Donde Juan quería mostrar la razón por la cual escribe este libro. Y Apocalipsis 12 habla acerca del mayor conflicto, el conflicto que existe entre Dios y Satanás, y entre Satanás y el pueblo de Dios. Y el conflicto siempre va a ser por adoración, ¿correcto? Solo que en este conflicto se distingue quién es el pueblo de Dios y quién no lo es, aunque profese ser pueblo de Dios, no lo es. Apocalipsis capítulo 12. Apareció una gran señal, una mujer vestida del sol. En la Biblia Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Malaquías 4:2 dice que aquellos que temen a Dios, dice que tienen la luz del sol. El sol aquí representa ¿a quién? A Jesucristo. O sea, la iglesia verdadera está siempre vestida de Jesucristo. La palabra vestida significa que tiene el carácter de vestimenta, carácter, ¿correcto? De Jesús. Vestida de Jesucristo. Jesús es el centro de todo. Con la luna bajo sus pies. ¿Qué cosa es la luna? La luna no tiene luz propia. La luna tiene apenas luz prestada del sol. Entonces, si el sol es Jesús, ¿qué cosa era aquello que representaba a Jesús en el Antiguo Testamento? El sistema de sacrificios, porque aquí la iglesia, el pueblo de Dios, habla desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, completo, ¿correcto? La luna debajo de sus pies y sobre su cabeza 12 estrellas. El número 12 en profecía significa completo. 12 tribus, 12 apóstoles. Significa la totalidad del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces aquí habla de un pueblo representado en una mujer. Estaba encinta, clamando con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Entonces algunas personas piensan así: como esta mujer estaba encinta y ese niño es Jesús, esta mujer es María. Pero hoy quiero mostrarles en el mismo texto que no se trata de María, sino del pueblo de Dios, ya que María formaba parte del pueblo de Dios. Pero aquí en esta profecía no hace referencia a María, sino al pueblo. Vamos a seguir leyendo. Apareció otra señal en el cielo, un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. ¿Ustedes recuerdan que es la misma figura de Apocalipsis 13? De la bestia. Muy bien, es que el dragón le presta la figura a la bestia. Su cola arrastraba la parte tercera de las estrellas del cielo. Estrellas, aquí hace referencia a los ángeles. Y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muy bien, aquí encontramos el simbolismo. Pregunto, cuando Jesús nació, ¿hubo muerte o no hubo muerte de niños? Sí. ¿Quién dio la orden para matar niños? Herodes, no fue el dragón. Entonces, así como Herodes, o el dragón es representado en Herodes, María es representado en el pueblo de Dios, porque está todo bajo simbolismo. ¿Correcto? No fue el dragón que estaba allí, no, fue Herodes. Entonces aquí no es que María está dando a luz a Jesús, aquí está hablando del pueblo de Dios. ¿Correcto? Muy bien, seguimos. Ella dio a luz un hijo varón que rigiera con vara de hierro en todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando del nacimiento de Jesús. Entonces, Satanás siempre quiso, primero, frustrar el plan de Dios de que Jesús viniese a ser el Salvador, porque había una promesa en Génesis 3:15, la primera profecía es: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya, solo que de tu simiente nacerá alguien que herirá en la cabeza a la serpiente. ¿Quién era? Jesús. ¿Por qué Satanás siempre llevaba al pueblo de Israel a la apostasía, cautivo, los quería destruir? Porque era a través del pueblo de Dios quien traería ¿a quién? Al Mesías.
Entonces Satanás siempre quiso destruir al pueblo de Dios, los persiguió, los hizo apostatar, los hizo rebelarse contra Dios, quería desaparecerlo porque no quería que venga el Mesías. Muy bien, cuando Jesús nació, ¿qué es lo que hizo Satanás? Bueno, Jesús ya vino, no pudimos desaparecer al pueblo. Vamos a matar a Jesús. No pudo matar a Jesús. Cuando comenzó Jesús su ministerio, Satanás estuvo detrás allí tentando, seduciendo, haciendo todo para hacerlo fracasar. No pudo fracasar. En la cruz dijo, muy bien, murió. Ahora sí, vamos a impedir que resucite. Manden 100 soldados para que la piedra no sea removida. Solo un ángel vino un domingo de madrugada y removió la piedra. Satanás se frustró todos sus planes, porque con Jesús siempre fue vencido. Siempre en el desierto de la tentación, en su ministerio, en su nacimiento, en su resurrección, Satanás fue derrotado. ¿Y dónde comenzó su derrota? No cuando Jesús vino, en el cielo. Vamos al versículo 9. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel es un título de Jesús, luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles, no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Muy bien, ¿quién es el dragón? Ahí está la respuesta, el diablo, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde comenzó su derrota? En el cielo. Jesús lo derrotó en la tierra. Muy bien, y ahora viene la pregunta, pastor, entonces, ¿cómo yo sé que esta mujer no es María? Muy bien. Vamos al versículo 6. Versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Se les hace familiar este número? 1260 años. Según Ezequiel 4:6 y número 14:34, en profecía, un día equivale a un año. Muy bien. Cuando habla de que esta mujer huyó al desierto, entonces ya no es María. ¿Quién es? El pueblo de Dios. Es a través del pueblo de Dios que Jesús vino, que Jesús nació. Y dentro del pueblo de Dios fue elegido, obviamente, María. Eso es correcto. Pero aquí está haciendo referencia al pueblo de Dios. Porque esta mujer huyó al desierto por 1260 años. Muy bien. Persecución, no fue María perseguida, fue el pueblo de Dios. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué sucede? Como el diablo no puede derrotar a Jesús, qué cobarde, ¿no? ¿A quién va? A los que le siguen. Es como cuando tú tienes un enemigo y el enemigo no puede pelear contigo, pero para herirte a ti, va a pelear con tus hijos. Y pues tus hijos no pueden luchar contra ese enemigo, a menos que tú estés con ellos. Allí viene la necesidad de nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué Jesús dice, sin mí nada podéis hacer? ¿Y por qué Pablo dice, en Cristo somos más que vencedores? Porque sin Cristo no podemos derrotar al enemigo. Pero cuando Satanás nos ve con Cristo, no nos puede ni tocar allí, a menos que Dios le permita. Pero cuando estamos solos, independientes, hace lo que quiere. Entonces Satanás, como no pudo destruir a Cristo, dijo, destruiré a los que lo siguen, a los cristianos. 1260 años, allí en el desierto. Desiertos son lugares, un lugar despoblado. Si agua significa mucha gente, desierto significa lugar despoblado. El pueblo de Dios tuvo que huir allá a las cavernas, allá a las montañas, para poder sobrevivir. ¿Qué cosa es lo que sucede? Miren, continúa la lucha. Capítulo 12, versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, otra vez haciendo referencia a la iglesia. Se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente del desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto equivale? 3 años y medio. 3 años y medio es igual a 42 meses. 42 meses es igual a 1260 días. O sea, la misma profecía. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río para que fuese arrastrada por el río. Falsas doctrinas como para poder alcanzarla, pero no pudo. La tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Entonces, como ya no pudo destruir tampoco a la mujer, a la iglesia, versículo 17, el dragón ahora se llenó de ira. Claro, viene de derrota en derrota, no puede. Ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. En otras versiones dice el remanente, los que quedan. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es el gran conflicto. ¿Correcto? Es el gran conflicto. La lucha entre dos poderes. Como Satanás está vencido por Cristo, ahora cobardemente va a luchar contra el pueblo, queriendo destruir. Esto se cumple históricamente. ¿Cuántas muertes? Los discípulos, con excepción de Juan, todos fueron. Pedro fue crucificado boca abajo, Pablo fue decapitado, los discípulos fueron echados al mar, fueron torturados, los seguidores de Jesús eran perseguidos. La cabeza de Pablo rodó el día que fue ejecutado. El Coliseo romano se llenaba de gente para mirar a cristianos muriendo. Animales feroces eran lanzados para poder maltratar cristianos. Ese Coliseo romano está lleno de historia y de sangre, de mártires, de gente. Hubo persecución y persecución. Tanto así que en la Biblia, en Apocalipsis, se menciona que hay 4 caballos, ¿no? El primer caballo es blanco, la iglesia pura, la iglesia apostólica, pero viene un caballo rojo. Una iglesia que pasa por el periodo de persecución, de sangre. Los emperadores, el imperio romano comenzó a perseguir. Por eso es que a Juan se los llevó a la isla de Patmos, allá aislado. Pero todos los otros discípulos fueron muertos, todos. Satanás estaba detrás de todo ello, intentando acabar con el pueblo de Dios. Tertuliano decía, la sangre de estos mártires era como semilla. Porque mientras más cristianos morían, más cristianos se levantaban. Satanás cambió de estrategia. Dijo, yo no puedo acabar con estos cristianos. Cambió de estrategia. ¿Cuál estrategia? No los puedo acabar, pero sí los puedo contaminar. Entonces la iglesia pura, esa iglesia que tenía la herencia apostólica, esa iglesia cristiana que daba su vida por causa de su fe, ahora hizo un negocio. Apareció Constantino. Constantino vino maquinando en su cabeza cómo tener el imperio unido. Y había división entre cristianos y los del imperio, cristianos y paganos. Y él un día pasó por el río con todos los soldados. Él se echó agua y dijo, soy bautizado, a partir de hoy soy cristiano, falsamente. Él firmó el edicto de Milán y en ese edicto de Milán dijo, cesa la persecución a los cristianos. Pero cuando cesó la persecución a los cristianos, hubo una alianza peligrosa. Entonces Constantino introdujo dentro del cristianismo el paganismo. La pureza de la iglesia se manchó. Por eso ahí viene el otro caballo, representando el otro sello, oscuro, negro, se manchó, se contaminó, negoció. Entonces cuando alguien dice, nosotros somos de la iglesia apostólica, la que Jesús, sí, esa iglesia se mantuvo pura, pero luego se manchó, por eso Dios tuvo que levantar un remanente en el tiempo del fin. Recuerden, la mujer y el remanente. Eso es lo que dice Apocalipsis. La mujer huyó porque siempre Dios tuvo hijos fieles que nunca se sometieron a las leyes humanas, fueron fieles a Dios. Pero Dios tenía que de esos hijos fieles levantar un remanente para el tiempo del fin. Y ese remanente tendría 2 características. No es nombre, no es placa, no es que cantan, es guardan los mandamientos de Dios y tiene testimonio de Jesús. Por eso es que se levantó nuevamente un remanente, una iglesia en el tiempo del fin, considerando todos aquellos que habían sido fieles y habían huido
al desierto, a lugares despoblados. Se forma otra vez una iglesia en el tiempo del fin con un mensaje diferente, con un mensaje impopular para restaurar todas las verdades que fueron pisoteadas durante 1260 años. Porque la Biblia fue encarcelada, fue perseguida, fue prohibida. Todo lo que ustedes ven, prender velas a santos, imágenes, ritos, celebraciones, tuvieron todo su origen en ese periodo. Biblia prohibida. Y la tradición se colocó por encima de la palabra. Mas Dios siempre tuvo un pueblo fiel, la iglesia pura, vestida de Cristo, con la palabra de Dios como fundamento. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Características que debe tener la iglesia verdadera aquí en la tierra. Por eso quiero presentarte la revista Esperanza Apocalipsis, donde vas a descubrir con más detalles todo acerca de este tema. Para solicitarla solo tienes que enviar un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Te repito el número, más 5512 98 100 14 60. Así que puedes ahora mismo enviar el mensaje de texto y vamos a enviarte en formato digital o en formato físico. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis, así que solicítalo ahora mismo. Ingresa, envía un mensaje y te enviaremos el curso totalmente gratis a casa. Continuamos con nuestro estudio. Desde que cesaron las persecuciones, aparentemente hubo paz. Yo voy a decir una cosa interesante. La comodidad casi siempre fue enemiga de la espiritualidad. La gente más cómoda tiene menos necesidad de Dios. Ustedes van a ver que en los países más ricos es donde menos cristianos hay. Cuando ellos se sintieron cómodos, ahora comenzaron a hacer alianzas. Y esto avanzó hasta que el emperador salió de escena, porque 10 tribus bárbaras invadieron el Imperio Romano y en el año 476 fue dividido. El último emperador se rindió. Desde Constantino ya hubo se debilitó el imperio, ¿no? Él trasladó la capital a una ciudad llamada Constantinopla, en honor incluso a él, y ya comenzó a debilitarse el imperio. Sin embargo, en el año 476 se colocó fin. Solo que cuando sale de escena el emperador, la Biblia dice que Roma continuaría con su segunda fase. ¿Qué fase? Religiosa. Quien es colocado en escena ahora ya no es un emperador, es un obispo, que se convierte, según Justiniano, en la cabeza de todas las iglesias. Fue la orden que dio en el año 533. Solo que, según Daniel capítulo 7, para que este poder pueda surgir, tuvo que derrotar a 3 tribus. Eran 3 tribus arrianas que estaban en contra del obispo. Y allí comenzaron las cruzadas, las guerras papales. 3 tribus desaparecieron, pero 7 quedaron. Y de las 7, lo que hoy conocemos como Francia, Alemania, parte de Europa, todo eso era el Imperio Romano. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué sucede? Nuevamente, a partir de allí, comienza, ¿qué cosa? La persecución. Por eso es que la mujer tiene que huir ¿a dónde? Al desierto. Porque ahora ya no es el emperador que persigue. Ahora es alguien que se proclama cristiano en nombre de Dios. Comienza a perseguir. En nombre de Dios. Las mayores atrocidades se han hecho en nombre de Dios. Como hoy gente en nombre del amor dice, en nombre del amor mató. En nombre del amor hizo esto. En nombre. La gente practica crueldades. La mujer tuvo que huir. ¿A dónde? Allá al desierto para ser sustentada 1260 días. Hablemos de los valdenses, los hugonotes, personas que eran comerciantes pero vivían en las montañas. Un grupo fiel que no se rendía, no se sometía a la autoridad papal,
Estuvieron allí escondidos. Ellos, como eran comerciantes, escribían a mano la Biblia y textos pequeños colocaban dentro de la mercancía. Así la verdad se mantenía por lo menos a cuentagotas en el pueblo. Porque la Biblia fue prohibida. Por eso es que Martín Lutero, cuando descubrió por qué la Biblia es prohibida y descubrió que en la Biblia había la justificación por la fe y en ese tiempo se vendían indulgencias. Indulgencia es, págame algo y te doy permiso para pecar. O sea, págame por tu pecado y ya está. No importa lo que hagas, págame y peca como quieras. Se llegó al extremo de vender el perdón de Dios. Entonces ahí Martín Lutero, 95 tesis, coloca en la iglesia y a partir de allí comienza toda una reforma. Pero antes de él hubieron muchas personas que sufrieron por causa de la palabra. Personas fueron perseguidas por ese poder, incluso de Europa. Vinieron un grupo de cristianos en busca de una tierra de libertad. Allí, a bordo del Mayflower, llegaron a Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias en el mes de noviembre, en una fecha específica? El Día de Acción de Gracias es el recordatorio de gente que venía huyendo de la persecución a la tierra de la libertad. Por eso su primera constitución de los Estados Unidos, o allí ellos pusieron un eslogan, ¿no? Ellos decían, queremos un país sin rey y una iglesia sin papa. Porque venían perseguidos. Grupo de cristianos, y ellos formaron lo que hoy se conoce como el país de libertad, que proféticamente luego se unirá al poder. Y cada vez esto, al primer poder o a la primera bestia, que es el Apocalipsis 13, que es el sistema papal, y harán una alianza. Eso veremos en otro momento. Y aquellos que están más interesados en conocer todo esto de manera detallada, pueden buscar Biblia Fácil, Apocalipsis, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo Satanás no pudo desaparecer al pueblo de Dios? Ahí estaban los fieles, desparramados, pero estaban. Ahora se va a hacer guerra contra el resto, contra los pocos que quedaron fieles a Dios. Muy bien, se llenó de ira entonces el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La gente puede decir, ¿por qué tanto énfasis en mandamientos? Que eso lo dice la Biblia. Y la Biblia presenta características de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es conocida en la Biblia por cómo se viste, cómo canta, aunque todo eso es importante, siguiendo los principios. La iglesia es conocida porque está vestida de Cristo, tiene la Biblia como fundamento, vestida de sol, por eso ilumina también. Tiene fundamento en la palabra de Dios, aquí están sus pies, aquí está su fundamento, aquí en la palabra, no en tradiciones, en la palabra. Y es fiel. Carácter. La ley de Dios es el reflejo de su carácter. Por eso guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. La iglesia verdadera tiene identidad. Tenemos muchísimas iglesias llenas. El asunto es que adoran. Fíjese qué interesante. Existen tantas iglesias que solamente ofrecen sensaciones. Solo sensaciones. Llegas, sensación, aquí me siento bien. Cuando la gente busca la iglesia, no busques una iglesia donde tú te sientes bien, sino donde creas que se adora a Dios. Hay otras iglesias que el centro del culto no es la Biblia, es el dinero. Teología de la prosperidad, ven y negocia con Dios. Acá hay un aceite bendito, acá hay una escoba santificada, que un precio para una oración, que trae todo tu sueldo. La Biblia me habla de diezmo y fidelidad, no de negociación con Dios. Hay una diferencia en la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad enseña así: trae a Dios lo que quiere recibir. La fidelidad enseña: trae a Dios lo que recibiste. Es la diferencia. Yo no voy a Dios porque quiero más. Yo doy a Dios porque soy fiel y porque ya recibí. La teología de la prosperidad, vende tu casa, vende tu terreno, tráelo todo aquí, Dios te va a dar más. El centro no es Cristo, es el dinero.
existen tantas iglesias que hay gente desanimada y dice, yo no quiero ninguna. Y ahí aparece otro grupo de personas. Quiero a Cristo sin iglesia. ¿Escucharon ustedes eso? Soy cristiano sin iglesia. Yo a esa gente los llamo los descabezados o los descuerpados. Voy a poder explicarme mejor. La iglesia en la Biblia es mostrada como el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Cristo, pero todo el cuerpo es la iglesia. Entonces aquel que dice, yo quiero a Cristo, no iglesia, es aquel que dice, quiero la cabeza, no el cuerpo. Es la abeja que dice, soy abeja sin colmena. Es el soldado que dice, voy a la guerra, pero no tengo ejército. No hay manera. La iglesia es necesaria. Hechos 2:47 dice, el Señor añadía todos los días a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, cuando busques una iglesia, nunca busques una iglesia con miembros perfectos, porque todos totalmente somos imperfectos, desde el líder máximo hasta todos los que entran somos imperfectos. La iglesia es imperfecta en sus miembros. Entonces, ¿cómo distingo la iglesia verdadera? Perfecta en sus creencias. Hay gente que piensa así, pastor, decepcionado, yo voy a esta iglesia. ¿Por qué? No voy a esta iglesia porque ahí me miran así, no me tratan así. Aquí sí me tratan bien, aquí hay amor. Es que tú vas a mirar miembros, y tú vas a mirar miembros, vas a encontrar en todo lado, gente que decepciona. Pero te recuerdo, un árbol no representa el bosque. Probablemente viste un árbol podrido y dijiste así, todo el bosque es podrido. No. Además, recuerda que la iglesia es un hospital. Todos somos imperfectos. Cuando busques una iglesia, no busques la perfección en sus miembros, porque todos son imperfectos. Busca la perfección de sus creencias. ¿En qué cree? ¿Cuál es el respaldo? ¿Cuál es el sustento? ¿Tiene las características que la Biblia presenta? Es así como la Biblia presenta a la iglesia. Isaías capítulo 4, versículo 1 dice así. Echarán mano de un hombre 7 mujeres. No se olviden que mujeres representa iglesia. En aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos nuestro pan, vestiremos nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Esa es la realidad de hoy. Solamente quiero el nombre de Dios. Yo vivo como quiera. Y hay iglesia que dice, por aquí es más fácil llegar al cielo. Por aquí hay mucha prohibición, por aquí está difícil, por aquí es más derecho, porque solamente quieren el nombre, no el carácter. Solo quieren el nombre, no la vestidura. Solo quieren el nombre, no los principios. Solo el nombre, no el pan. Nosotros vestiremos nuestras ropas, nosotros viviremos como queramos, solo queremos tu nombre. Es la realidad, ¿verdad? Por eso cada día se abre una nueva iglesia. Para todos los gustos, para todas las preferencias, para todos los grupos. Y claro que la iglesia es para todos, pero el hecho que una se levante diciendo, bueno, esta iglesia cree en esto, la Biblia es una. Pero ¿qué cosa hizo que haya tantas iglesias? Van a la Biblia, desobedecen la Biblia, malinterpretan la Biblia, descontextualizan la Biblia. ¡Qué peligro! Satanás siempre ha intentado confundir al ser humano, mas Dios tiene su remanente, tiene un pueblo aquí en la tierra. ¿Cuáles son las características? Primera característica, ese remanente saldrá del desierto, es decir, ¿recuerdan ustedes que en el año 1798 cesaron las persecuciones? Y es allí donde la iglesia nuevamente aparecerá visible, no más escondida. El remanente del pueblo de Dios aparecerá después de 1798. ¿Correcto? Porque es la iglesia, el remanente, otra vez. ¿Para qué viene? Para restaurar las verdades que fueron olvidadas, pisoteadas. Enseñará las mismas verdades que Jesús y los apóstoles enseñaban, con fundamento en la Biblia. La iglesia no se va uno a decir, hermanos, es lo que yo creo, es lo que fulano dice. No, es lo que la Biblia dice.
aquí está, escrito está. Y lo que está escrito yo no puedo alterar, yo no puedo discutir, está escrito. Dios lo dijo, así es. No vamos a actualizar, vamos a modernizar. No, principios son inalterables. Entonces enseñan exactamente cómo es el bautismo correcto, cuál es el día correcto, cuál es el estilo de vida correcto. ¿Basado en qué? En la Biblia. La Biblia es la base, la Biblia es el fundamento. Todos los otros libros pueden ser apoyo. Biblia. Y ustedes van a ver. Yo soy, aquí obviamente es medio de comunicación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando yo era adolescente, en mi etapa, digamos, de rebeldía, entre comillas, un día yo me propuse analizar creencia por creencia de esta iglesia, porque yo tomé la decisión y dije así, yo no voy a seguir la religión de mis padres, a pesar de que yo esté involucrado en tantas cosas de la iglesia. Y comencé una por una, ¿dónde está su fundamento? Alguien puede decir, ustedes tienen un fundamento en lo que dice Elena de White. Revisa las 28 creencias de la iglesia. Ni una es porque ella dice, las 28 están en la Biblia. Biblia. Y yo he dedicado gran parte de mis estudios para poder analizar creencias. ¿De dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Dónde se fundamenta? ¿Dónde se creó? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Infelizmente, la mayoría, todas ellas, tienen su fundamento en un hombre, en una tradición, en alguien que creó, no en la palabra de Dios. Entonces, la iglesia verdadera tiene que enseñar con fundamento en la Biblia, porque su fundamento es la palabra de Dios. Guarda los mandamientos de Dios, eso dice la Biblia, Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Posee el espíritu de profecía. ¿Por qué dice el espíritu de profecía? Recuerda, el testimonio de Jesús, según Apocalipsis 19:10, es el don profético. Dios levantaría también profetas. ¿Para qué? Para llevarnos al estudio de la Biblia. Pero ese profeta tiene que ser probado por la Biblia, si es que es verdadero. Proclama en voz alta el mensaje de los 3 ángeles. Ángel aquí representa mensajero. El pueblo de Dios, el remanente de Dios, tiene un mensaje particular. Y yo te invito a analizar ese mensaje en una temporada de Biblia Fácil, llamada Las 3 mensajes angelicales. Busca Biblia Fácil, los 3 mensajes angelicales. Y solo hemos hecho una temporada de 15 capítulos basado en un capítulo de la Biblia. Apocalipsis 14. Solo en un capítulo de la Biblia. Porque ese es un mensaje urgente que el pueblo de Dios tiene que predicar. Y ese mensaje comienza hablando del Evangelio eterno, la caída de Babilonia y la advertencia que Dios tiene. Es decir, este pueblo presenta un mensaje impopular. No es agradable para los oídos. No, no lo es. Hay gente que yo conozco, incluso algunos pastores, ¿no?, de otras denominaciones, dicen, yo no puedo predicar esto porque la gente se me asusta, se va, y yo pierdo miembros. ¿Por qué? Es la Biblia. Yo no tengo por qué estar contentando preferencias o gustos. Es lo que la Biblia dice. Y el pueblo de Dios tiene que proclamar la Biblia. Tiene un mensaje urgente para el tiempo del fin. Es un movimiento mundial, según Apocalipsis 14:6. ¿Por qué? La iglesia de Dios, el remanente de Dios, no solamente puede decir, iglesia tal solamente está en mi país. No, si el mensaje es para todos, tiene que estar en todo el mundo. ¿Correcto? Otra característica, enseña el Evangelio eterno, la salvación solamente por medio de Cristo. Esta iglesia te enseña lo siguiente, la salvación no es por lo que comes o no comes, la salvación no es por lo que vistes o no vistes. Hay gente que piensa que la Biblia dice, porque soy vegetariano soy salvos. Hay gente que piensa que dice, porque te vistes así eres salvo. No, la salvación es por la gracia de Dios. Ahora, mi alimentación, mi estilo de vida va a ser la consecuencia, es la transformación que Dios hace. No confundamos qué es el Evangelio y lo que produce el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Yo no me salvo por algo bueno que haga, por lo que como o no como. Yo me salvo por la gracia de Jesús.
Él es la causa de la salvación. Ahora, cuando Cristo entra en mi vida, claro que cambia mis hábitos, mi forma de vestir, mi forma de comer, claro que cambia. Pero es la evidencia. Pero hay mucha gente que quiere mostrar y dice, yo sí salvo por esto, y si no haces esto no te salvas. Queridos, la salvación es por Jesús, no por lo que el ser humano haga, sino por lo que Cristo hizo y hace en nuestro favor. Es el Evangelio eterno. No es perfecta en sus miembros, pero sí en la verdad que proclama. Dios tiene una iglesia invisible para proclamar la verdad según la Biblia, sin tradiciones humanas, y un pueblo invisible, miren, pueblo invisible, que vive la verdad y está compuesto por miembros de la iglesia visible, más los sinceros que no pertenecen a ninguna, o aquellos que están contaminados, pero no conocen la verdad. Dios tiene un pueblo en todos los lugares. En todos. Hay gente que vive la sinceridad porque es la única verdad que conoce y es fiel a lo que conoce. Pero la sinceridad acaba cuando la verdad llega. Ahora, ¿quién vas a ser sincero? ¿A tu iglesia o a la palabra? Hay gente que no quiere desarraigarse de su iglesia aunque esté en contra de la palabra. Allá no eres sincero. Entonces el pueblo de Dios, aquel que vive la verdad, Dios tiene una iglesia visible. Eso no significa que todos los que están dentro de la iglesia visible están salvos. No, porque la salvación es personal. Sin embargo, Dios tiene un remanente que guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús. Yo quiero invitarte a unirte a ese remanente. Sabes, Jesús dice en su palabra, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, pero me conviene traerlas. Apocalipsis 18:4, hay un llamado de parte de Dios. Salí de ella, pueblo mío, salí de Babilonia. Y ese llamado hoy se escucha en todo el mundo, a través de radio, de televisión. La Biblia está siendo expuesta, el Evangelio. Black shoes, white shirt, I step in the heat. Palm sweat, sharp gaze, you feel that beat. I came with a fire under my toe. Oh, hurt, fresh pride, now I'm the one. Yeah, you talk big, baby, I'm moving time. Heel tap, heart stare, I cut the line. Red scar from my wrist like a warning sign. Every no you gave me turns into wine. We were in love, but never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter, so why does my chest feel heavier?
every time I try to forget you. I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Vuela, porque Dios quiere tu salvación y el tiempo del fin. Feliz sábado. Cierre sus ojos donde está. Vamos a orar. Querido Dios, tu palabra va a ser abierta y que tu Santo Espíritu pueda colocar esa palabra en nuestro corazón, pueda producir frutos para la eternidad, pueda revivar la esperanza en tu pronto regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando somos papás primerizos nos asustamos de todo desde el momento que nos enteramos que somos papás. Y comienza ahí la espera de que alguien más va a formar parte de la familia. Comenzamos allí con la preparación, que el cuarto, que la ropa que vamos a usar, pero sobre todo la preparación como padres. Con mi esposa comenzamos a leer muchísimos libros para poder por lo menos tener idea de cómo se lleva la paternidad. Los que son padres se pueden reír y van a decir, bueno, yo también lo hice y después vi que no funcionó casi nada. Pero el asunto es que uno lo intenta por lo menos. Luego, a medida que van pasando los meses, uno se va dando cuenta que el desafío es mayor, pero también la espera parece que crea en nosotros algunas emociones. Ya se acerca, pero al mismo tiempo todavía falta. Y quién sabe llega antes. Y ya se dieron cuenta que a partir del 7º mes los controles son más seguidos. Y si es que hay algún problema, por allí te dicen cuál es y que tienes que esperar. La maleta no se espera el último mes, se hace desde mucho antes. Y nosotros todavía esperamos un poquito. Dijimos, no, todavía falta algún tiempito más. Así que estamos ahí acondicionando el cuartito donde la bebé iba a estar. Y siempre orando y allí con la ansiedad de la llegada. Los días parecían interminables, los meses parecía que demoraba mucho, porque ya queríamos tenerlo, porque todavía no sabíamos que antes de poder tener íbamos a pasar por el momento más duro, más difícil, más oscuro. Y toda mamá sabe que antes de poder tener un bebé en los brazos, primero tiene que experimentar uno de los mayores dolores que el ser humano experimenta. Los papás miramos, acompañamos, sostenemos, lloramos, pero no podemos hacer nada más que eso, nada más. Pero aprendí algunas lecciones importantes en esa espera. Cuando tú esperas a alguien que amas, realmente la preparación es importante. Nadie que dice espero a alguien que amo, ahí está desprevenido. No, tiene que haber una preparación obviamente previa. Y uno está ansioso por saber cuándo llega. Solo que la ansiedad de la llegada hace que el ser humano pueda a veces desesperarse. Ahora, yo muchas veces he pensado eso con la venida de Jesús. ¿Realmente estoy ansioso que Cristo venga o quiero que se demore un poquito más? Lo he pensado muchas veces en mi vida y he tratado de responder no con palabras, he intentado responder con mis actitudes o con mis acciones. Si realmente estoy ansioso con que Jesús vuelva ya, ¿cuáles son mis prioridades que hoy tengo? ¿Cuál es la preparación que hoy tengo? Llegó el 7º mes, las cosas no estaban muy bien. Llegó el 8º mes y de pronto
una noticia nos desencaja totalmente. La bebé tiene problemas y ella necesita nacer antes y urgente. Acompañamos allí ese proceso y allí con el dolor y la ansiedad, ¿qué va a pasar? Mi esposa dice, yo voy a intentar por el parto natural. Está bien. Y aquella noche fue la noche más larga de nuestra historia, más larga. Cada minuto era una desesperada agonía. Cada minuto. Y los dolores iban intensificando, intensificando. Ayuno estaba acompañando, estaba sosteniendo. Cuando de pronto el médico nos dijo, ¿sabe qué? No da para más. Tenemos que adelantar esto porque si no, la bebé muere. Una decisión. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para tomar esa decisión? Ya. Ahora. ¿Es vida o muerte? Si ustedes demoran un poquito más, la bebé muere. Está en sus manos. ¿Quiere que muera o procedemos? No hay tiempo para analizar, no hay tiempo para pensar. Todo aquel dolor que ya fue previo por el intento del parto natural, ahora ya no importaba más el dolor, ahora es la vida. Queremos que viva. Haga lo que tenga que hacer. Lo que tenga que hacer. Y acortando la historia, después de ese momento doloroso, porque la primera parte mi esposa todavía intentó hacer el parto natural, los dolores intensos vinieron, luego el dolor de una cirugía no esperada, no planificada, y después de aquella noche tan oscura, al día siguiente podíamos ver a la bebé. Miraba el rostro de mi esposa y al ver el rostro de mi esposa entendí una cosa: no te importa más el dolor que pasaste cuando ya te das cuenta que ya tienes al bebé en los brazos. Ahora entiendo que cuando Jesús venga ya no importará más el dolor que pasamos en la tierra, lo que valió la pena sufrir, lo que valió la pena ser fiel, lo que valió la pena hacer, cuando finalmente podamos tener a Jesús. Pero la pregunta es, ¿cómo lo estamos esperando? ¿Realmente hay ansiedad? ¿Realmente hay una preparación de vida para la venida de Jesús? Antes del día glorioso, la noche tiene que oscurecer, y antes de la venida de Jesús el dolor se intensifica. Más dolor, más cerca. Y basta mirar hoy las noticias y ver todo lo que está sucediendo para saber de que realmente el mundo no va a mejorar. La inteligencia artificial, el avance tecnológico y científico solamente vino para aminorar o aliviar un poco el dolor, pero nunca para resolver el problema humano, porque mientras intentamos resolver un problema, nuevos problemas surgen y cada vez es peor. Pero esperamos la luz, aquel glorioso día cuando la noche oscura pasará, aquel glorioso día cuando todos vamos a decir, acabó la oscuridad, vemos la luz. Glorioso y eterno amanecer ha llegado con la venida de Jesús. Mateo capítulo 24, un día los discípulos se acercaron. Vamos a Mateo capítulo 24. Estaban tan felices de poder ver el edificio del templo y allí le muestran la gloria del templo de Jerusalén. Versículo 2 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿veis todo esto? Os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos se quedaron muy asustados. No podían imaginar la vida sin el templo. Aproximadamente un judío pasaba 90 días en el templo, 90 días al año. Aparte de, obviamente, los sistemas de sacrificios que eran diariamente, pero contando todas las fiestas y los ceremoniales donde todos asistían, 90 días estaban en el templo. No se puede imaginar la vida sin el templo. Esto tiene que ser el fin de todo, la destrucción. Así que los discípulos preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús comienza a colocar una serie de señales que tienen que ver primero con la destrucción del templo, pero también la serie de señales que tienen que ver con la segunda venida de Jesús. Y yo considero lo siguiente, que la primera señal para la venida de Jesús tenía que ser obviamente la destrucción del templo. En el año 66, el general Cestio rodeó Jerusalén con todo su ejército. Nadie podía entrar y nadie podía salir. Todos estaban allí presos. Por alguna cuestión política, Cestio desistió y volvió para Roma. Pero en el año 70, ahora volvió Tito.
Y esta vez vino la destrucción completa. Solo que en el año 66, cuando no se dio la destrucción, todos aquellos que escucharon la indicación de Jesús, salí de Jerusalén, o sea, los cristianos, los que creían la palabra de Jesús, ni uno de ellos pereció. A la señal correcta abandonaron todo y huyeron, porque hubo una señal de alerta. Señal de alerta. En esa señal huyeron de Jerusalén. Cuando el general Tito cuando Tito llegó en el año 70, no había vuelta atrás. Los que habían salido salvaron su vida y los que habían quedado, la historia dice que más de 1 millón de judíos murieron. 1 millón en esa masacre terrible y la destrucción del mayor templo que alguna vez fue la gloria de todo judío. ¿Cómo es posible que fuego pueda pegar en piedra? Juicio de Dios. Y a partir de allí comienza una serie de señales. Y las señales tienen que ver con la venida de Jesús. Señales que tienen que ver con el ambiente religioso, político, social, natural, astronómico. Y finalmente viene la última señal, que es la predicación del Evangelio. Hoy no me voy a detener en las señales porque quiero llevarles a un poquito más adelante a lo que Jesús menciona. Simplemente un breve repaso dentro de las señales del mundo religioso. Mirad que nadie os engañe. Una de las señales más evidentes que vemos hoy, aparte de los desastres y tantas cosas, tiene que ver con un mundo envuelto en mentira. Hoy ya no se cree todo lo que aparece, ¿verdad? Hoy ni siquiera puedes creer que la imagen de alguien en internet es él, porque ahora con inteligencia artificial pueden clonarte la voz, pueden colocar la imagen y pueden hacer lo que quieran. Hoy ya no se puede creer más en una noticia, porque miles de noticias por allí surgen y allí comienza a decir cuál es la fuente, quién lo hizo, de dónde viene, porque tantas noticias vienen alarmando. Hoy ya no se puede creer en alguien que se pare en un púlpito para poder predicar, y eso ha llevado a que la gente pueda tener una resistencia a la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Ya sé para qué se para, seguramente quiere dinero, seguramente quiere algo, hay algún interés detrás. Y es que la gente no quiere saber más del Evangelio porque justamente hoy se comercializa la fe, vendiendo en nombre de la Biblia y en nombre de Dios que agua bendita, que escobas santificadas, intentando solucionar problemas humanos, llevando a la gente a un éxtasis y no a una espiritualidad real. Y hoy la gente está buscando prosperidad y como busca prosperidad, allí viene la religión intentando suplir esa necesidad. ¿Quieres prosperidad? Ven y hagamos un negocio con Dios. Tú dale algo, Él te va a dar 100 veces más. Punto final, descontextualizando textos. Y la gente se vuelve más resistente, más incrédula. Más Jesús ya lo mencionó, antes de la venida de Jesús, el mundo estaría lleno de mentira. Se levantarán falsos profetas, falsos líderes, falsos maestros. La mentira es una de las señales que anteceden a la venida de Jesús. En el aspecto político, habrán conflicto entre naciones, pero el mayor conflicto hoy se vive no solamente entre naciones, se vive dentro de cada país. El mayor conflicto se vive dentro de cada hogar. Habrá problemas en lo social, la maldad se multiplica. Vivimos en una generación cada vez más indiferente, menos compasión y más agresión, más violencia, más inmoralidad. Hoy ya es común ver noticias como esta. Hijos matan a sus papás. Yo quedé estremecido hace un par de semanas. Una noticia me estremeció al poder ver allá en Sao Paulo, en Brasil, una noticia de un niño de 8 años de edad que planificó la muerte de su padre, su madre y su hermanita. 8 años de edad. Y cuando le entrevistaban al niño de 8 años por qué lo hizo y contó obviamente toda la verdad, ustedes no tienen idea cómo comenzó esa historia. Él comenzó a enamorar con una muchachita que también es de su edad, ojo, 8 años de edad, y se conectaban siempre. Solo que los padres, para cuidar a su hijo, le dijeron: por favor, no, todavía es el tiempo, no es el momento. El muchacho frustrado le cuenta a la enamoradita, que también tiene su edad, y la enamoradita le dice: pues es fácil, deshácete de los padres. Si realmente me amas, mátalos. 8 años de edad, con esa frialdad. Ahora, había algo en común en ellos dos. Ambos estaban metidos en videojuegos que tienen que ver con violencia, agresión y todo ello. Así que ellos conocían todas las técnicas para poder desaparecer a alguien del camino. Hasta que un día aquel muchachito resolvió
hacer eso, justamente en nombre del amor. Y comenzó a matar al papá, a la mamá, a su hermanita. ¿Y saben hasta dónde llegó? Llegó a esconderlos allí en uno del cuarto donde ellos estaban durante días. Y el muchachito salía a la calle, compraba pan, venía, hacía su vida, habiendo matado a sus padres. Noticias como esta nos hace ver cuál es la indiferencia, cuál es el grado de violencia, de agresividad y de insensibilidad que el ser humano hoy tiene. Padres matando hijos, hijos matando padres, y etcétera, etcétera. Y cada vez encontramos un mundo más frío, más indiferente, más violento en lo natural. Romanos 8:22 dice que la naturaleza gime por causa del pecado. La naturaleza grita por causa del pecado. Terremotos, hambres, tornados. La naturaleza parece que se levanta, parece que enloquece. Un desequilibrio climático de manera generalizada. Levanta su voz. Cada vez nuevas enfermedades, nuevas pandemias. 40 millones de personas mueren por año por causa de hambre. 1 de cada 4 niños sufre desnutrición infantil. Todo eso, ¿culpa de qué? Guerras, armamento. Y aparte, todo ese desequilibrio que hoy vivimos, donde la naturaleza levanta su voz para decirnos este mundo no está dando para más, sino que el ser humano cada vez está más sordo ante las señales. ¿Y qué decide las señales astronómicas? Jesús mencionó que antes de su venida, el sol, la luna y las estrellas caerán del cielo, el sol se oscurecerá, la luna será sangre, y todos nosotros conocemos lo que pasó el 19 de mayo del año 1780. Una de las cosas que tenemos que distinguir es entre un fenómeno natural y una señal. Un fenómeno natural es predecible. Cuando alguien dice, va a haber un eclipse, hay gente que se levanta y dice, un eclipse, señal de que Jesús viene. Eso no es señal, eso es un fenómeno natural. Una señal es algo inexplicable. ¿Qué sucedió el 19 de mayo del año de 1780? Un día como cualquiera. A partir de las 8 o 9 de la mañana comenzó a venir una nube negra del sudeste, allá en Nueva Inglaterra, que de paso afectó parte de Nueva York y parte de New Jersey también. Y un viento frío y helado, aquella nube negra esparció y una oscuridad densa cubrió, pareciera, toda la tierra. Cuando hablo de una oscuridad densa, significa que aun cuando tú prendías una vela, ni siquiera la luz de la vela podía disipar la oscuridad. Las personas no podían mirar a unos 20 centímetros de distancia una hoja en blanco. Un fenómeno totalmente sobrenatural, no natural. 19 de mayo de 1780. Aquellos días de primavera, parecía otoño. Las hojas de los árboles comenzaban a caer, las hojas de los árboles verdes comenzaron a hacerse amarillas. Aquel día oscuro será recordado en la historia como uno de los días donde la gente corría de un lado para otro diciendo, ¿qué cosa está pasando? Aquella misma noche la luna apareció como bañada en sangre. 13 de noviembre del año 1833, una madrugada entre América del Norte y Canadá, se hizo el cálculo que más o menos 1 billón de meteoritos cayeron. 1 billón de meteoritos. Iluminó el cielo por 4 horas seguidos. Los historiadores dicen así: esta fecha siempre será recordada, pero jamás será explicada. Eventos sobrenaturales que anunciaba obviamente el regreso de Jesús. Mas pastor, entonces ¿qué falta? Las cosas que Jesús mencionó ya se cumplieron. Mas Jesús todavía reservó la última señal. Y Mateo 24:14 no dice que los hijos de Dios tenemos que estar esperando allí terremotos, tornados para decir que Jesús viene, porque la última señal no tiene que ver con desastres. La última señal para la venida de Jesús no tiene que ver con catástrofes. La última señal no tiene que ver con pandemias. La última señal no tiene que ver con terremotos. La última señal tiene que ver con la buena noticia, porque el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso es que para predicar el evangelio no tenemos un calendario para decir solamente existe una fecha. Predicamos en verano, en invierno, en otoño. Predicamos en lluvia,
predicamos en frío o en calor, predicamos en todo momento porque hay prisa. Jesús está volviendo y el evangelio tiene que ser predicado. Y la misión Dios ha entregado a su iglesia. Somos colaboradores porque la venida de Jesús demanda de la predicación del evangelio. Y nosotros estamos aquí para decir: Señor, realmente quiero que vengas, y yo estoy aquí para poder predicar el evangelio. Dios nos ha dado lindos privilegios. Hoy tenemos medios de comunicación que llevan el evangelio para todo el mundo, desde cualquier parte donde alguien esté. Desde Chile hay mensajes para América del Norte, para Europa. Desde Brasil para toda América del Sur, para América Central y para todo el mundo. El evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Dios permitió que la iglesia aquí en Sudamérica tenga nuevo tiempo. Y a través de nuevo tiempo, ustedes son testigos de cómo Dios está usando este medio de comunicación. Porque hay prisa, Jesús está volviendo. La pregunta es: ¿cómo lo estoy esperando? Las señales no es para vivir obsesionado mirando qué cosa se cumplió y qué falta. Las señales nos deben ayudar a vivir no alarmados, sino preparados. Por eso que lo más importante de Mateo 24 no son las señales que se cumplieron. Lo más importante es cómo me preparo para la venida de Jesús. Hay gente tan obsesionada, obviamente yo no estoy en contra de poder siempre repasar las señales, porque esto son como postes que nos indican cuánto falta para la venida de Jesús. No está mal, pero hay tanta gente que está obsesionada en los diarios, en los periódicos, en las noticias, y y la preparación y la predicación del evangelio, que eso es lo que más urgente ahora, eso es lo más urgente. ¿Dónde quedó nuestra preparación? Y ustedes saben que después de Mateo 24, Jesús va a dedicar 7 parábolas para decirnos cómo esperarlo. 7 parábolas. Entre todas las parábolas e historias, hay una que me llama la atención. Y vamos a Mateo 24, versículo 37. Mateo 24, 37 dice así: mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Presten atención aquí. Jesús va a contar por lo menos 7 historias de cómo su pueblo necesita estar preparado. Entre todas esas historias aparece la historia de Noé. Para poder entender la historia de Noé tenemos que ir a Génesis. Eso estaría para casa. Pero quiero resumir un poquito cuál era la generación de el pueblo antediluviano. ¿Cuál era la generación de Noé? La generación de Noé se caracterizaba por 3 I's. Primera I, inmoralidad. Segunda I, incredulidad. Tercera I, insensibilidad. 3 cosas: inmoralidad, incredulidad, insensibilidad. 3 cosas que caracterizaban su tiempo. La maldad creció al extremo. Pero ¿sabes qué cosa es lo que realmente me impacta? Que cuando Jesús describió la generación de Noé, no colocó ningún pecado de la generación de Noé. No dijo: vino el diluvio porque la generación era incrédula, porque la generación era inmoral. No dijo eso. Jesús dijo las cosas más comunes que todos los seres humanos hacemos: comer, beber y casarse. Pregunto, ¿hay algún pecado aquí? No hay. ¿Dónde está el pecado? Alguien puede decir: que Jesús aquí está hablando de la glotonería, la comida, la bebida, está hablando. No, aquí está hablando de las cosas más comunes. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Jesús, cuando describe la generación de Noé, en lugar de poder acusar por alguno de sus pecados, coloca cosas comunes? ¿Cuál es la señal? ¿Qué cosa es lo que yo tengo que entender? Señor, como en los días de Noé. Muy bien, ¿cómo es que la generación de Noé era inmoral? Claro, veo la inmoralidad y digo, es igual. No, Jesús no dice eso. Comían, bebían y se casaban. ¿Por qué Jesús coloca esas características? ¿Por qué no coloca otras características que hacía que la generación de Noé pueda realmente merecer el juicio divino? Por una razón. Acompáñenme ustedes una vez más al versículo 39. ¿Correcto? Versículo 39. Dice así el texto bíblico:
no entendieron hasta que vino el diluvio. Y yo he tratado de poder traducir esta palabra de no entender, incluso de buscar en otras versiones, y hay una que me encantó más. La palabra no entender también se traduce como ignoraron todas las señales antes del diluvio. La palabra no entendieron también es no percibieron. A mí me encanta más esa traducción. ¿Qué cosa pasa? La generación de Noé vio tantas cosas no naturales y ellos se acostumbraron tanto que ya no les importó el diluvio. O sea, la generación de Noé, aparte de los pecados, era la generación más distraída y entretenida. Esa es la señal. Distraída. Ellos estaban tan distraídos en las cosas tan comunes. ¿Qué les importó el diluvio? ¿No les parece que nosotros estamos exactamente viviendo en la generación más distraída, más entretenida? Tenemos tanto entretenimiento, tanta distracción, que ahora las noticias son datos estadísticos. Antes era sorprendente, ahora no nos sorprende más. Ahora vemos cosas sobrenaturales y pareciera que es del común. Nos hemos convertido insensibles. El diluvio estaba llegando y ellos continuaban haciendo sus cosas comunes. Hoy nosotros, Jesús está volviendo y continuamos con nuestra vida exactamente como está, sin hacer nada para esperar a Jesús. Una generación distraída y una generación entretenida. Ignoraba todo lo que acontecía. Queridos, nosotros hoy somos esa generación. Vemos tantas señales, vemos tanta evidencia, repasando las señales que ya se cumplieron, viendo lo que se está cumpliendo delante de nuestros ojos, continuamos con nuestras actividades normalmente como si nada va a pasar. Como si nada va a pasar. Distracción y entretenimiento. Estos hombres, estas mujeres vieron animales entrar al arca y para ellos apenas fue un show más, mas no una señal de que el diluvio venía. Esta gente se acostumbró tanto a escuchar el mensaje de advertencia que se volvieron sordos. Nosotros tenemos un problema. Mientras más escuchamos mensajes de advertencia y mensajes que vienen de Dios para nosotros, nos acostumbramos a oírlo, que llega un momento que ya no hace ningún efecto en nuestra vida. ¿Y qué peligroso es eso? Escuchamos tanto de la venida de Jesús, pero no nos preparamos para la venida de Jesús. Escuchamos tanto de misión que no estamos envueltos en misión. Escuchamos tanto de lo que tenemos que hacer, pero no hacemos nada de aquello que tenemos que hacer, porque estamos distraídos y entretenidos en nuestras propias actividades. Hoy la gente prefiere más distracción que salvación, más comodidad que espiritualidad. Hoy la gente ya no quiere lo eterno, quiere lo pasajero. ¿Y sabes qué cosa es lo peor? Que esto también está entrando dentro del mundo de los creyentes. El amor por el mundo está apagando nuestro amor por Dios. El fuego por las cosas de esta vida está apagando el fuego por la venida de Jesús. La comodidad en esta tierra nos está desviando de la dirección correcta y continuamos exactamente igual como si nada estuviera pasando. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 3 dice: aun cuando estés caminando por esta tierra, nunca saques tus ojos de arriba. Mira arriba y mira desde arriba, porque si tú miras solo abajo, el brillo de arriba nunca verás. Pero si tú miras desde arriba, todo el brillo del mundo se habrá apagado. Esta mañana yo quiero hacer un llamado muy especial. ¿No será que nosotros también estamos distraídos? ¿No será que nosotros también estamos entretenidos? ¿No será que nosotros estamos tan cómodos como si aquí vamos a vivir eternamente? ¿No será que estamos descuidando lo más importante de nuestra vida? ¿No será que nuestros ojos están en el lugar incorrecto? Y en lugar de obedecer lo que dice Romanos 13:11, es hora de abrir los ojos, es hora de levantarlos,
del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Lo leemos cientos de veces el texto bíblico, pero no hacemos nada para despertar. Ahora está más cerca la salvación. Ahora más que ayer. Ahora más que ayer. Es hoy. Jesús está volviendo. Si la venida de Jesús no arde en tu corazón, necesita haber un cambio urgente en la vida. Si te sientes tan cómodo en este mundo y no tienes necesidad ni deseo que Jesús vuelva pronto, alguna cosa tiene que acontecer en tu vida. No estás en la dirección correcta. Y esta mañana te voy a decir una cosa. Tú no estás haciendo cosas malas, pero estás muy distraído. Habrá mucha gente que no se perderá por haberse hundido en el pecado, simplemente porque no vivió con Jesús. Habrá tanta gente buena que estará perdida igualmente que aquellos que hicieron tanta maldad, simplemente porque rechazaron la gracia de Cristo. Habrá gente buena en el lago de fuego junto a los peores y mayores criminales del mundo, porque nuestra salvación no se trata de lo que hacemos, se trata de parte de quién estoy, quién está conmigo, quién es el centro de mi vida, qué cosa es lo que estoy amando en esta vida. Y hace algún tiempo atrás yo cambié un poquito mi llamado. Antes yo siempre hablaba para aquel que se siente sucio, miserable y pecador, y me di cuenta que eran unos poquitos que se sentían así. Hoy ya cambié de llamado y dije, ahora yo quiero hacer un llamado para aquel que se siente cómodo, feliz como está, para aquel que no hace nada malo, es buen padre, buen miembro de iglesia, pero está igualmente de perdido que aquel que condena porque no tiene a Jesús. Estamos tan distraídos que nuestros ojos están solamente en esta tierra y no en el cielo. ¿Y ustedes saben cuál es el peligro de eso? Como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. El Evangelio tiene prisa. Necesitamos predicar el Evangelio. Jesús está volviendo, pero necesitamos despertar. Necesitamos ajustar nuestro foco. Necesitamos mirar a Jesús. Necesitamos que en nuestro corazón vuelva a arder la llama del regreso de Jesús. Dios está buscando una generación de hombres y mujeres, una iglesia, no solamente que haga las cosas correctas, sino que tenga a Jesús como el centro de su vida. Uno de los mayores peligros que tiene esta iglesia es que no comete pecados escandalosos, pero Jesús está fuera de la puerta, fuera del corazón. Apocalipsis 3:20 no es dicho para el incrédulo, no es dicho para el inconverso. Apocalipsis 3:20 es para la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus intereses? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde están tus raíces? ¿Dónde está tu visión? Y en el nombre de Dios, esta mañana yo quiero invitarte para ajustar una vez más el foco de tu vida y mirar lo eterno que Dios ofrece. Voy a invitar a mi esposa que venga para cantar. Y mientras mi esposa canta un lindo himno sobre el regreso de Jesús, yo voy a hacer un llamado muy especial. Y este llamado es para todos los que estamos aquí, para todos aquellos que somos conscientes que necesitamos hacer un cambio urgente, para todos aquellos que necesitamos involucrarnos en el plan de Dios, en la misión de Dios, y para aquellos que soñamos con el cielo. Si esta mañana tú sabes que hay algo que se ha desviado del camino, tus ojos están en una dirección incorrecta, mientras escuchas esta música, yo quiero que te levantes y vengas aquí adelante para poder orar. ¿Y sabes por qué lo hago esto? Porque durante todos estos días yo invitaré a tantas personas a entregar su vida a Jesús, pero yo comenzaré con la iglesia, porque quien primero necesita entregar su vida a Jesús es la iglesia. Somos nosotros, porque muchas veces creemos que por hacer las cosas correctas ya está bien, mas Jesús está fuera del corazón. Y si esta mañana tú sientes el toque del Espíritu hablando a tu vida, hijo, hay una cosa que cambiar, levántate y ven. Yo pregunto, ¿quién será el primero en venir? ¿Habrá alguien aquí que esta mañana dice, Señor, yo necesito, ven aquí por favor, yo quiero orar contigo? Y mi esposa ahora va a cantar, y mientras mi esposa canta, si tú quieres venir aquí adelante, ven sin miedo, ven esta mañana y dile, Señor, por favor, ayúdame, yo necesito mirar el cielo, yo necesito que la llama de la venida de Jesús arde una vez más en mi corazón.
¿Quieres ver a Cristo volver? Escucha esto. Si Jesús viniera hoy, ¿cuál sería tu sentir? Tal vez intentarías esconderte debido a algún pecado que no quieres abandonar. ¡Qué horror! Con los impíos perecer. Es real tu deseo de verlo volver. Anhelas ver a tu Salvador. Son tus labios, Lord, es tu vida, amor. ¿Quieres ver a Cristo volver? ¿Quieres ver a Cristo volver? Amén. Gloria a Dios por nuestras decisiones. Qué bueno que ustedes vinieron aquí. Tú sabes que la decisión por Jesús necesita ser renovada todos los días. A veces nosotros creemos que porque un día entregamos nuestro corazón a Jesús, eso es suficiente. No, necesita todos los días la puerta del corazón ser abierta. Y a veces creemos que los llamados no es para nosotros y nos volvemos tan insensibles. Y una de las cosas que me gusta es que todavía hay personas que no pierden la sensibilidad cuando escuchan la voz de Dios. No importa mi cargo que tengo, no importa quién soy, yo necesito de Cristo. Yo necesito de Jesús. Y si tú todavía no pierdes esa voz, esa sensibilidad, por favor, es porque estás dando aún espacio para que el Espíritu Santo trabaje. El Espíritu Santo jamás podrá trabajar en un corazón lleno de sí mismo. El Espíritu Santo trabaja en un corazón necesitado de Cristo. Y si esta mañana estás aquí, es porque en tu corazón hay una necesidad de arreglar algunas cosas con Dios. Y yo te felicito por hacer pública una decisión como esta. Y yo quiero hablar para aquel que está mirándome del otro lado de esta pantalla. Hoy estás allí desde casa acompañando. Estás lejos de Dios. Vuelve ahora. Hay un pecado que todavía no has abandonado. Por favor, suelta ahora. Todos los días tenemos oportunidades para salvación. El cielo trabaja para nuestra salvación. Por favor, no quedes en indiferencia. No te acostumbres a oír sermones y dejar decisiones. No te acostumbres a mirar las noticias como datos estadísticos. Todo nos indica que Jesús está volviendo. La puerta está abierta todavía. Los brazos de Jesús aún están abiertos. Y hay oportunidad para ti. Estoy hablando para alguien que está lejos de Cristo. Y este sermón está llegando hasta el lugar donde está. En el nombre de Jesucristo, vuelve hoy a Jesús. Porque Jesús te ama y el cielo está listo para recibirte. La eternidad no será igual sin ti. Porque tú fuiste creado con un propósito. Por favor, vuelve a Cristo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque esta mañana una vez más nuestros ojos pueden levantarse a lo glorioso y lo eterno que tú nos ofreces. Perdónanos porque con el tiempo muchas veces nos vamos volviendo indiferentes. Porque sabemos, porque conocemos, nos volvemos insensibles. Vemos las cosas simplemente como algo natural que tiene que pasar, mas no abrimos nuestros ojos para darnos cuenta que realmente tú estás volviendo. Pero las señales no son para vivir armados, es para vivir preparados.
Y por eso estamos aquí. Estamos aquí para renovar nuestro compromiso, nuestra entrega. Estamos aquí para que tú despiertes nuestras conciencias. Estamos aquí para estar envueltos en la misión, que es la última señal para el regreso de Jesús. Estamos aquí para renovar nuestro compromiso y para decir: Señor, si mis ojos están todavía en las cosas de esta vida, por favor, levanta mi cabeza para mirar lo eterno y grandioso que tienes para mí. Acepta hoy nuestra entrega. Tú sabes los cambios que tenemos que hacer, mas ningún cambio puede venir solamente de nuestro corazón. Son producidos por la necesidad que coloca tu espíritu y porque tu mismo espíritu puede transformar nuestra vida, nuestro carácter a imagen y semejanza tuya. Y esta mañana colocamos nuestra vida en tus manos. Estamos distraídos, Señor. Hay tanto entretenimiento, hay tanta distracción. Este mundo tiene brillo y tiene color. Estamos tan envueltos en nuestras cosas comunes y cotidianas que apenas nos contentamos con no hacer mal a nadie, que apenas nos contentamos con ir a la iglesia, apenas nos contentamos con ser miembros de una iglesia, mas no hay absolutamente nada más que eso. Mas hoy queremos que tú puedas llenar aquel corazón que está vacío, que tú puedas darnos tu poder, tú puedas darnos tu Espíritu Santo para prepararnos para tu regreso. No queremos ser parte de aquella generación distraída y entretenida, porque aquella generación terminó destruida. Queremos ser parte de una generación que tiene sus pies aún en la tierra, mas sus ojos están en el cielo, que tiene su trabajo que realizar, mas tiene una misión que cumplir, que estamos aquí sabiendo cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro camino y cuál es nuestro destino. Ayúdanos a tomar con tal seriedad nuestra espiritualidad y nuestra relación contigo, que hoy podamos salir de aquí con una nueva perspectiva, con nuestros ojos abiertos, con una conciencia despierta de que no hay tiempo más para jugar con el pecado, de que no hay tiempo más para poder postergar decisiones, de que no hay tiempo más como para poder alargar ciertas cosas que hoy tenemos que soltar. Ayúdanos, por favor, a despertar cada día y soñar con tu regreso, y que cada día que tú nos des aquí en la tierra sea un día de preparación, porque lo más importante de nuestra historia no será los logros ni los títulos que conseguimos aquí. Lo más importante será un día ser recibido en el reino de los cielos, y para ello queremos que tú nos prepares. Jesús, queremos verte volver, mas por favor, actúa en nuestra vida, transforma nuestro corazón, involúcranos en la misión, prepáranos para tu reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén.